¿Cómo están? ¿Qué tal? Ya, ahora sí me ven. Muy buenos días, Abigail, Ricardo, ¿cómo estás, Rubí? Alondra, Marjorie. Buenos días a todos, buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión siendo las 11:35 ya, chicos. Hoy les decía, vamos a hablar de técnicas de lectura, vamos a hablar de lectura activa y quiero que estén atentos en la primera parte de la explicación de la clase, porque vamos a hablar justamente de algunas habilidades, destrezas que como lectores tenemos que desarrollar y vamos a dar algunas recomendaciones también. Bien, paso a compartir el documento, la pantalla, para que podamos revisar un poquito más sobre esto, ¿ya? ¿Qué es un lector activo? ¿A qué nos referimos cuando decimos identificar, reconocer? ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar? A ver, un instante. Ujú. Ya, comparto. Listo. Ahora sí, vamos a poner el chat aquí al costadito. Ahí está. Bien, empezamos. Ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza? Es un cuadernillo de comprensión de lectura, el que les estoy mostrando. Ah, ya, chévere. Muy bien, muy bien. Empezamos. En esta primera parte de la sesión vamos a hablar de la lectura activa, ¿ya? Dice, ¿cómo leer un texto aplicando habilidades de comprensión de lectura, no? ¿Soy un lector activo? ¿Qué implica ser un lector activo y cuáles son los momentos de la lectura? Eso es lo que vamos a abordar ahora, ¿ya? Bien, a ver, observemos. Las habilidades de comprensión de lectura son múltiples, pero aquí hemos identificado seis, escuchan bien, habilidades que todo buen lector debe desarrollar y debe potenciar, porque muchas de ellas ya las tenemos, solo que no las hemos potenciado. A ver, ahí se ve bien, creo. Un poquito voy a reducirlo. Ahí está. Bien, la primera habilidad que vamos a destacar, ¿sí? Es la de identificar. Identificar quiere decir reconocer información, elementos, conceptos, procedimientos. Quiere decir que a partir de las técnicas que ya hemos aprendido, la técnica del subrayado y la técnica del sumillado, vamos a ser capaces de identificar datos puntuales, por ejemplo, ¿no? A ver, te explico un poco. Si este es el texto y yo tengo, por ejemplo, tres párrafos, ¿no? Imaginemos un texto con tres párrafos. Un texto continuo y yo ya he identificado algunas ideas, ¿no? He identificado algunas ideas, ahí voy a ponerlas de otro color, he identificado algunas partes y a la vez he identificado, por ejemplo, algunos datos puntuales, ¿no? Vamos a poner acá un rectángulo para indicar primer dato puntual, segundo dato puntual, por acá otro dato puntual y también los conectores lógicos, ¿no? Sabemos que los conectores son esenciales para poder interpretar el texto. Entonces acá identifico un conector, por acá hay otro conector. Al final, la identificación tiene que ver justamente con ese reconocimiento de esa información, ¿no? Ese reconocimiento de esa información. Ahí está. Uy, no puedo cambiar acá un ratito. Ahora sí. Entonces yo identifico este dato puntual, identifico ese conector, identifico este dato, ¿no? Para poder luego tener en cuenta esa información de manera literal, ¿no? Ahora, la segunda habilidad de todo buen lector es la habilidad de inferir. ¿Qué es inferir? Bueno, llegar a conclusiones, ¿no? Derivar conclusiones, hacer que lo implícito sea explícito. Entonces, tratar de preguntarnos el por qué, ¿no? Sobre la intención del autor, el por qué, qué pretende, llevar a conclusiones lógicas a partir de los datos puntuales, a partir de las ideas que leemos, ¿no? Entonces, la segunda habilidad tiene que ver con inferir. Identificar es una habilidad primaria
Si tú logras identificar elementos del texto, lo que vas a lograr es comprender. Pero si tú ya trabajas el texto en función de las inferencias, tú lo que estás haciendo ahí es interpretar. Ahora, el comprender está asociado a todo lo que aparece, entonces a eso lo llamamos literal. Y el inferir tiene que ver con aquello que se pueda derivar. Esto es lo inferencial, ¿no? Ahora, la tercera habilidad, que es la que a mí me agrada mucho y siempre todo el buen lector tiene que desarrollar, es la habilidad para sintetizar información. O sea, ser capaz de agrupar estos elementos que ha subrayado acá, agruparlos para que al final pueda tener su propia síntesis. Entonces estaremos en la capacidad de poder sintetizar a partir del subrayado y el sumillado nuestro texto en una nueva versión, ¿no? Aquí tengo la versión abreviada, ¿no? Entonces, la habilidad de sintetizar a partir de determinar las ideas centrales de cada párrafo para luego formular un contenido original, ¿no? Ahí está mi síntesis. Esa es otra habilidad. La cuarta habilidad es la habilidad para relacionar. Ajá, muy bien, Karen, excelente. De las partes a un todo, muy bien. Esa es la síntesis, de las partes a un todo. A ver, miren, la habilidad para relacionar conceptos o relacionar ideas, ¿no? Si nosotros vinculamos, por ejemplo, el párrafo 1 al párrafo 2 y aquí hay un conector causal, entonces hay una relación entre el párrafo 1 y 2 de causa-efecto, por ejemplo, ¿no? O qué relación se establece entre el párrafo 2 y el párrafo 3, por ejemplo, ¿no? Esa capacidad para identificar relaciones entre las ideas, ¿no? ¿Qué relación se establece? ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí tenemos 4 habilidades. Identificar, inferir, sintetizar y relacionar. Las otras 2 habilidades son las de interpretación, que tiene que ver más con el mensaje, ahí a ir un poquito más allá, el contexto, la situación. Y por último, la evaluación, ¿no? Valorar si lo que yo he leído me satisface, estoy de acuerdo con el autor, tomo distancia del texto, no me parece, sí me parece. El aspecto valorativo, ¿no? Aquí ya estamos con el nivel crítico. ¿Recuerdas? Estábamos hablando del nivel literal, el nivel inferencial, y aquí hablamos del nivel crítico. Y en el nivel crítico, lo que hacemos, buenos días, Rui, en lo que hacemos en el nivel crítico es valorar, ¿ya? Valorar, emitir un juicio de valor. Bien, esas son las habilidades que vamos a desarrollar. Ahora acá dice, ¿cómo leer un texto aplicando justamente estas habilidades? Atentos, ¿ah? Eso implica que cuando leamos, a ver, un instante, por favor, puedes ver ese perrito. A ver, eso implica que cuando realicemos una lectura, vamos a considerar que hay momentos para leer, ¿ya? Una lectura es como si fuera una conversación, ¿no? Entonces vamos a formular lo siguiente, ¿no? Primero, asumimos la actitud de diálogo. Segundo, tener claros nuestros objetivos de lectura, ¿no? ¿Por qué estamos leyendo este texto y para qué? Tercero, activamos los saberes previos. Nadie aborda un texto en blanco. Todos ya a nuestra edad o la edad que tengan, tienen un conocimiento del mundo. Un conocimiento amplio, un conocimiento de repente parcial, pero es un conocimiento que sirve para entrar al texto. Entonces, recuerden eso. Tenemos que activar nuestros saberes previos para poder entrar al texto, ¿ya? ¿Qué sé de ese tema? ¿Cuánto sé de ese tema? Por último, tenemos que separar las ideas, monitorear nuestra lectura, en qué tiempo leemos, qué no hemos entendido, qué párrafo podríamos volver a leer y luego aplicar procedimientos y hacer predicciones, ¿no?
cómo podría finalizar el texto, qué elementos pues podrían llevarme a una conclusión final. Entonces la predicción. Además, emitimos, como ya dije hace un rato, juicios de valor acerca de lo que hemos leído, ¿no? Estoy de acuerdo, que puedo concluir, qué aspectos me parecen dudosos o confiables. ¿Es esta información confiable? Entonces ahí está el juicio de valor. Bien, si hacemos todo eso, somos lectores activos. Pero ahora vamos a lo que nos interesa en esta mañana. Vamos a hablar de los momentos de la lectura y las técnicas para cada momento. A ver, las técnicas de lectura se vinculan mucho a los momentos de la lectura. Hay un antes de la lectura, hay un durante la lectura y hay un después de la lectura. Antes de la lectura, ¿qué tenemos que hacer? Pues un escaneo rápido de las principales ideas y de los enunciados de las preguntas. Durante la lectura tenemos que realizar pues un análisis, ¿no? Es una lectura más analítica. Y después de la lectura debemos tomar distancia, ¿no? Para poder valorar o apreciar y saber si estamos de acuerdo y si asumimos ese punto de vista o no. Bien, aquí tengo el antes, ¿no? Y lo que nos interesa es la técnica. Mira, antes de la lectura, escaneo. Técnica. Por favor, esto sí quisiera que lo anoten. A ver, dice, puede resultar útil para el postulante, recuerda, leer los enunciados de las preguntas. No las alternativas, ojo, sino los enunciados de las preguntas. ¿Para qué? Aquí está la explicación, dice. De esta manera te haces una idea de qué información necesitas y dónde y cuándo podrías leer el texto, ¿no? Y a qué parte del texto podrías atender, ¿no? Eso es importante. Esta técnica nos dice que hay que leer o podría resultar útil leer los enunciados de las preguntas. Es lo que hemos venido haciendo, ¿ya? Otra habilidad, bueno, no es una técnica, pero dice, ¿no? ¿Qué te dice la forma del título del texto? ¿Qué información contiene? Pero sobre todo la técnica, ¿no? Bien. Vamos con el durante la lectura. Y ahí la técnica es la siguiente. Técnica. A ver, durante la lectura hay una técnica. Si te preguntan por la idea principal, la idea central o el título del texto, identifica el sujeto y el predicado temático. Atentos. El sujeto es el tema. ¿De qué se habla? Y el predicado es qué se dice, qué se destaca. ¿Qué se dice de esto? Entonces dice, respondiendo a las dos primeras preguntas en negrita, ¿no? ¿De qué o de quién me habla? Es el tema. ¿Y qué me dice el texto sobre esto? Es el predicado temático, ¿ya? Otro detalle es que podemos evaluar qué tipo de texto tenemos, ¿no? Según la intención del autor, podemos tener un texto expositivo, podemos tener un texto argumentativo, donde se defiende una idea, podemos tener un texto narrativo, donde se relata una historia, o cualquier otro tipo de texto, ¿no? Entonces, ahí lo estamos viendo. Vamos con el después de la lectura. ¿Qué hacemos después de la lectura? Vamos a la técnica. A ver, vamos a destacar esto, ¿ya? A ver. Dice, técnicas para responder las preguntas sobre el texto. Primera técnica, la clave es volver siempre al texto. Destaca esto, por favor. La clave es volver siempre al texto. Si no vuelves al texto y si tratas de responder solo de memoria, te puedes confundir, porque hay una palabra que podría alterar el significado de todo el enunciado. Entonces, la clave, ¿cuál es? Volver siempre al texto, ¿ya? Como ya hemos subrayado, volvemos a esa parte específica, ¿no? Ya sabemos en dónde encontraremos esa información. Dice, si no aparece ninguna marca textual, ¿qué hacemos? Si no aparece ninguna marca que apoye la alternativa que elegiste, entonces lo recomendable es volver a las alternativas y buscar aquella que sea comprobable. Importante esto.
Tercera recomendación o técnica, dice, no olvides leer bien el texto y los enunciados de las preguntas. Eso es esencial. Si te dicen señale la idea compatible o te dicen señale la idea incompatible. Si te dicen qué se puede inferir o qué no se puede inferir. Es esencial leer y subrayar este enunciado. Si me dicen que no se puede inferir, hay 3 inferencias y una que no es inferencia. Si me dicen que se puede inferir, hay una inferencia y 3 ideas que no son inferencias. Por último, utiliza el descarte como método. Los distractores, dice, muchas veces son o muy generales o muy específicos. O muy generales, contienen información general o muy específicos. Y otro detalle, puede que una sola palabrita no corresponda al sentido del texto. ¿Cuáles son estas palabritas? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, algunas preguntas tienen estas, alternativas tienen estas, ¿no? Solo, solamente, únicamente, únicamente, siempre, sí, no, afirmativos, negativos. Entonces siempre hay que regresar porque puede que una de esas palabritas nos oriente a la respuesta. Entonces aquí tenemos algunas técnicas que vamos a aplicar hoy día en nuestra separata. Bien, vamos a empezar. Tenemos que avanzar hoy día con una serie de textos. Vamos a revisarlos. A ver, un instante. Un minutito, un minutito. Estoy abriendo acá. Se había cerrado mi documento. Un minutito. Ya, ahora sí, comparto, ¿ya? Ya, a ver, vamos. ¿Listo? Bien, ahí ya se debe estar visualizando. Ya, métodos de lectura. Confirma, por favor, si se visualiza. Confirma, por favor, si se visualiza. Ya, gracias, Noemí. Gracias, Mariori. Gracias, Ricardo. Muy bien, muy bien. Ya entendí. Gracias. Ya. ¿Qué es un método? Atentos, ¿ah? Cuando hablamos de un método, hablamos de una serie de pasos. La palabra clave cuando hablamos de métodos es pasos. ¿A qué me refiero con pasos? A una secuencia, ¿ya? A una secuencia. Una secuencia que tenemos que seguir, ¿no? Entonces hay una ruta. Entonces hay una serie de acciones, vamos a anotar acá, hay una serie de acciones que se vinculan, ¿no? Acciones vinculadas, ¿no? A veces no podemos avanzar si no hemos terminado la primera acción, ¿no? Por ejemplo, primero tengo que subrayar, uno para luego sumillar, ¿no? Para luego anotar la sumilla, ¿no? No puede ser al revés. Entonces sumillar sería 2. Y si ya subrayé y ya sumillé, entonces ahí yo recién puedo sintetizar, ¿no? Que sería 3. Entonces estas acciones son acciones concatenadas, relacionadas, vinculadas, ¿no? Cuando hablamos de un método, hablamos de estos pasos, de esta secuencia de acciones vinculadas, donde algunas son requisitos de las otras, ¿no? Primero subrayo, luego anoto al margen y luego sintetizo. Tiene que haber un orden, claro, hay un orden. Todo método implica una jerarquía y un orden. Habrá pasos que son más complicados también, ¿ah? Y hay otros que son más sencillos.
todavía tenemos dificultades tal vez en el subrayado, o no sabemos qué es una sumilla, o no podemos generar un resumen, poco a poco, ¿ya? Vamos a leer la introducción, a ver qué dice. A ver, atentos, todos acá, a la izquierda. Dice, leer implica desarrollar nuestra capacidad de pensar. Por eso es importante la práctica constante de la lectura. Sin embargo, no se trata de leer por leer, sino de hacerlo utilizando un método apropiado. Entendemos por la palabra método un conjunto de pasos a seguir para alcanzar un objetivo. Eso me gustó. Eso ya lo habíamos visto. Dice, la palabra método se entiende como los pasos a seguir para alcanzar un objetivo. En ese sentido, el método de lectura se refiere a los pasos a seguir para comprender lo que hemos leído. Es cierto que no existe un único método para leer, hay un montón de métodos. Y que en esta diversidad, dice, no pueden variar pueden variar desde lo más simple a lo más complejo. No obstante, nosotros vamos a proponer un método que les será útil para superar las dificultades en el examen de admisión de la universidad a la que postulen. Bien, vamos con el método. Lectura de reconocimiento básica. Dice, este tipo de lectura tiene por misión explorar el texto, es decir, buscar, captar ideas o fáciles de reconocer, además de identificar las partes del texto que no se entendieron. Este tipo de lectura se realiza de la siguiente manera. A ver, vamos a ver cómo se realiza. Lea el texto de principio a fin sin detenerse, respetando los signos de puntuación. 2. Identifique las partes que no se entendieron del texto. Yo no recomiendo este método, ¿ah? O sea, yo pienso que si nos piden anticipar información, leer el texto de principio a fin sin detenernos no es una buena acción, pero eso no escapa de que de que hay alguno de ustedes allá en casa que siga este método. O sea, aquí es una propuesta, ¿no? Algunos pueden leer de principio al final y pueden entender, ¿no? En una el texto. Algunos no. Tenemos que leer las ideas para tener una predicción de cuál podría ser el tema, cuál podría ser la intención del autor. 2. Lectura analítica. Pero no es recomendable en ciertos casos. Claro, Karen. Sobre todo, Karencita, cuando los textos son extensos. Es obvio, Karen, que si un texto tiene solo un párrafo, pues sí lo podemos leer de principio a final, ¿no? Si tiene dos párrafos pequeños, lo leo de principio a final. Pero si ya el texto tiene 3, 4 párrafos, es extenso y todavía tiene una imagen, no sé. Yo dudaría de esto, ¿no? De leer de principio a fin. Dudaría. Pero aquí estamos para aprender diferentes técnicas. Lectura analítica. Eh, Aquí hay algo interesante, miren. Dice que contextualicemos las palabras que nos generaron molestia en la lectura. ¿Qué quiere decir? Contextualizar tiene que ver con identificar las palabras que son importantes y tratar de relacionarlas con otras palabras. Eso es contextualizar. Yo identifico la palabra teoría y esta está vinculada a otros términos como signos de puntuación y determino que una teoría es una propuesta, ¿no? Yo identifico la palabra ayudar, ¿no? Y tengo que tratar de identificar aquí no solamente eso, sino tratar de encontrar qué sentido tiene, ¿no? Lectura sintética o de resumen. Si la lectura sintética tiene por misión enlazar la información que separamos y contextualizamos individualmente en la lectura anterior y así reconstruir la cohesión y coherencia global del texto. ¿Qué se recomienda? Hacer un resumen. En la cohesión, los elementos importantes son los conectores y la puntuación. Y en la coherencia importará mucho la jerarquía, ¿no? Las ideas principales y luego las ideas secundarias. A este método
Lo podemos llamar, dice, método RAS. ¿Por qué? Porque primero vamos a reconocer, luego vamos a analizar y por último vamos a sintetizar. Método RAS. Bien. ¿Sabías que, dice, carecer de un método de lectura complica la comprensión de un texto? Claro. Claro. Hay métodos, ¿no, muchachos? Para que podamos agilizar la lectura, ¿es importante practicar alguna técnica? Sí, eso es importante. A ver, vamos a hablar de métodos. ¿Qué método utilizan ustedes? ¿Qué método utilizan ustedes para abordar un examen? ¿Por qué preguntas empiezas? ¿Por RB, por RM, letras, ciencias? ¿Empiezas por biología, por mate? ¿Cuál es tu método? ¿Y con qué terminas? A ver, cuéntame un poquito. Ah, muy bien, Alondra dice inicia con letras. ¿Con qué continúas, Alondra? La mayoría inicia con letras. Primero letras, luego las matemáticas y al último ciencias. Ajá, Ricardo. ¿Hay alguien aquí que empiece el simulacro con ciencias? ¿Hay alguien que empiece con química, biología, física? Ah, mira, Nayeli dice inicia con RM. Ah, muy bien. Katia dice, yo inicio con ciencias. Soy una troma en ciencias y yo empiezo Ah, muy bien, Katia. Rubí dice que empieza con biología también. Claro. Bien. Les cuento mi método un poquito. Yo también empezaba con letras, luego me iba a RM. Mi método era este, mira. Lo voy a graficar. Primero letras, ¿ya? Método Mamani, a ver, letras. Después de las letras, ¿a dónde me iba? Bueno, me iba a RM, RM, razonamiento matemático. Después de RM, me iba a RB, algo raro, ¿no? Y después me iba a mate. No, 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 me iba a ciencias. Me iba a ciencias. Y luego terminaba con mate. ¿Saben por qué? Porque a mí me resultaba efectivo este método, ¿no? Primero, ¿qué hacía? Letras. Y si había alguna pregunta que no recordaba, entonces lo dejaba ahí y mi cerebro empezaba a buscar. Entonces estaba en la segunda parte, en la segunda, estaba en la segunda parte y estaba haciendo RM y de pronto, ¿sabes qué sucede? ¡Pum! Recuerdo la pregunta de letras. Estabas haciendo tu cálculo de RM, así, tu lógica, y ¿sabes qué pasa? ¡Pum! Recuerdo la fecha, recuerdo el año, recuerdo todo lo de letras. ¿Por qué? Te explico, porque tu cerebro, y esto lo leí, no vayas a pensar que mi método no tiene un sustento. Yo lo leí, escúchame. Tu cerebro, a ver, vamos a dibujar un cerebro rapidito para, a ver, tu cerebro. Tiene zonas, ¿no? Y tú sabes que hay una zona, por ejemplo, la zona prefrontal, la zona occipital, temporal. Tu cerebro tiene una zona que es una zona lógica. Y tu cerebro tiene otra zona donde procesa más información y se almacena la memoria, ¿no? Por ahí aparte hay otros órganos. Entonces lo que dicen es que trabaja por separado, como si tuviera compartimentos, ¿no? Entonces cuando tú estás haciendo RM y estás trabajando la parte lógica, no estás trabajando los datos de la memoria, pero tu memoria sigue buscando ahí, ¿no? Hasta que al final logras dar con el dato. Por eso es que yo tenía ese método, ¿no? Y acababa con mate. Pero bueno, ese es mi método. Entonces, hemos hablado un poquito hoy día también del método para abordar tu examen de admisión. Consejo, prueba diferentes métodos. Consejo, ahora que tienes simulacros, porque nuestra academia prepara simulacros para ustedes,
¿sí? Entonces este es el momento de practicar. Entonces, ejercítate en un método. Claro, Ricardo, ese es el punto. Puedes empezar, a ver qué tal te va con RB. Ah, no, me canso con RB, me aburro. Se me baja la batería. No. Puedes empezar con RM, puedes empezar con ciencias, ¿no? Ya depende. Algunos empiezan con mate, ¿no? Destrozan mate, todo mate, son muy buenos en mate. Y luego ya, al final letras, profe, ¿no? RB al final, me decían. Ve probando, ¿ya? Y tienes que dar con el más eficiente, Ricardo. Ese es el punto. Consejo de un conejo, ¿ya? Ya sabes, ¿ah? Muy bien, avancemos. Empezamos todos listos, preparados. Pregunta número uno. Subrayamos, scanning, vamos muchachos, scanning. ¿De qué me hablan? Ah, a ver, ¿de qué me hablan? De los pueblos amazónicos, excelente. Ajá. Y por ahí, ¿qué otras palabras puedo destacar? Mira, mira, maltrato, destrucción, situación, rol ineficiente del Estado. Mira, entonces, ¿de qué crees que tratará ese texto? Es obvio, ¿no? Ya tienes el tema. ¿Cuál es el tema? Los pueblos amazónicos. Y hablarán de algún maltrato, conflicto, problema. Eso es bueno. Muy bien, Cristian. Un conflicto, un problema, un maltrato acerca de estos pueblos, ¿no? Contra estos pueblos. Agüita. Bien, vamos con la pregunta número 2. Dice, la palabra disruptivos puede ser reemplazada por... Muchachos, esta es una pregunta de sentido contextual. ¿Recuerdas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar este término. ¿Dónde está ese término? Y como me piden acá el reemplazo, ¿en qué? Ah, la uno que dice, ¿cuál era? No, todavía no, pues estamos leyendo, Adrián, tranquilo. Adrián ya quiere marcar sin leer el texto. Ya, ya pues. A ver, la uno todavía no tenemos la clave. Estamos escaneando. A ver, estábamos en la pregunta 2 y dice disruptivos. Puede que no conozcamos el significado de la palabra disruptivos. No sabemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Contextualizar esta palabra en el texto. Vamos al texto. A ver, ¿dónde aparece la palabra disruptivos? ¿En qué párrafo? Uno, dos, tres. Ah, ya la vi. Dígame, ¿en qué párrafo? ¿En qué párrafo, muchachos? ¿Ya lo vieron? Ahí está, ¿no? Vamos, vamos, muchachos, vamos. Pilas. En el tercer párrafo. Muy bien, Ricardo. Ricardo va a ingresar, ¿ah? ¿A dónde postulas, Ricardo? Si no es indiscreción, ¿a dónde postulas, Ricardito? A ver, ¿a dónde va a ingresar Ricardo? No me... A San Marquitos. Ah, ahí está, lo máximo. Mi alma mater. Yo soy sanmarquino, de corazón. Ahí está. A medicina. Muy bien, amigo. Muy bien. A ver, dice, disruptivos. Leemos. Hugo está embalado, ¿ah? Hugo me dice, profe, ya pues, ahí está. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas experimentan intercambios casi siempre disruptivos. Subraya, intercambios disruptivos. O sea, intercambios en qué sentido? Ellos entregan algo y reciben algo, ¿no? Eso es un intercambio, ¿no? ¿Qué entregará el pueblo y qué recibirá? Pero acá dice que son disruptivos con la sociedad nacional y global debido a, aquí te van a dar la razón, a la relación que tiene con esta y a la cual se encuentra lamentablemente marcada por la discriminación y la desigualdad. Muchachos, si estos intercambios son disruptivos, podría decirse que si están marcados por la discriminación, son cambios desiguales, ¿no?
Claro, son cambios desiguales. Si yo doy, espero recibir, ¿no? Si yo doy, claro, para que un intercambio sea parcial, y el antónimo de parcial, ¿cuál sería? Imparcial, ¿no? Entonces, parcial, imparcial. Entonces, esos conceptos. Ajá. Disruptivo, ¿qué connota? ¿A qué se refiere, muchachos? A un intercambio desigual. Y desigual me lleva a pensar en... Ahí está. Muy bien, marcamos la clave. Ahí sí ya tenemos 20 puntos. Tenemos 20 puntos. Vamos, anota. Respuesta en la 2. Anota, por favor, para que todos sigan la secuencia. Avioncito. Muy bien. Excelente. Bien. Tercera pregunta dice, de acuerdo con el texto, es incompatible. Ojo con esta pregunta. ¿Ah? Incompatible. Entonces lo vamos a relacionar con lo falso. Lo incompatible tiene que ver con lo falso. Hmm. ¿Qué más? Hoy día hemos visto que esta pregunta, por ejemplo, evalúa ciertos adverbios, ¿no? ¿Te acuerdas? Solo, todos, ninguno, siempre, únicamente, sol. A ver, vamos a poner ahí, siempre, sí, solo, ¿no? Solamente, solo, exclusivamente, exclusivo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Vamos con la 4. Dice, si luego de la independencia del Perú, la República hubiera buscado anular toda forma de relación de discriminación en general, probablemente, miren lo que dice acá. Esta pregunta es una pregunta de extrapolación, no te olvides. ¿Y qué es la extrapolación? Vamos a anotarlo. La extrapolación consiste en una condición, ¿no? Extrapolación. Ya se están familiarizando con las preguntas, ¿no? ¿Sabían que era extrapolación o no? Porque inicia con un condicional. ¿Sabían o no que era extrapolación? Sí, dice. Dice, si luego de la independencia del Perú, la República hubiera buscado anular toda forma de reacción de discriminación, probablemente, ya, ¿cómo se tiene que resolver esto? Borrando las alternativas. Probablemente, a ver, razona. Si después de la independencia, la República hubiese buscado anular toda forma de relación de discriminación, ¿se seguiría discriminando a los pueblos indígenas? Es obvio que ya no. Entonces, ajá, probablemente habría menos desigualdades, más igualdad, muy bien, probablemente serían respetados, probablemente el Estado cumpliría un rol más eficiente, probablemente estos pobladores se sentirían parte del Perú, estarían felices, probablemente mejoraría la convivencia, tendrían mayor reconocimiento. Eso es, esa lluvia de ideas la tienen que generar ustedes antes de leer las alternativas. Ahí está Alondra, muy bien, excelente Alondra. ¿Se dieron cuenta? No hemos leído el texto, pero como sabíamos que hablaba de un problema y aquí mencionan discriminación, injusticia, entonces ya tenemos una posible respuesta. ¿Te animas a dar una posible respuesta en la 4? ¿Hacemos magia? ¿Hacemos magia o no? Ah, ya, Laurita, ¿qué era la extrapolación? Te explico, Laura. La extrapolación es plantear una condición a partir de un cambio en el texto. A partir de un cambio en el texto, Laura. ¿Ya? Entonces, si yo modifico un dato en el texto, ¿cuál sería la consecuencia? Acá dice, si después de la independencia hubiera buscado toda forma de anular la discriminación, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Qué quiere decir, Laura? Que después de la independencia fue un saludo a la bandera y se siguió discriminando todavía más a los indígenas. Entonces, ahí nos hablan de extrapolación. Condición y consecuencia. ¿Se entendió? Nos plantean una condición a partir de un cambio y nos piden la predicción de la consecuencia.
Bien, ¿te animas a dar una respuesta, Ricardo, Laura? ¿Se animan a dar una respuesta? Para la 4. Mario, ya me dices, ya me animé. Ajá. Parece la D, dice. La socialización de los pueblos sería hoy sencilla. Pero recuerda que hay un problema. Ellos están siendo discriminados. El problema no es si socializan o no. Son muy sociables. Razona. El problema no es si son sociables y si es sencilla. Ahora sí, Ricardo, reformula. ¿Cuál podría ser? Dos datos te voy a dar, Ricardo. Te voy a dar dos datos. Mira, en el texto se menciona la república. ¿Y la república con quién tiene que ver? Con el Estado. Ajá. Entonces, es lógico, ¿no? Si después de la república se hubiese logrado erradicar la discriminación, pues ya no habría discriminación y por lo tanto el Estado tendría mayor presencia. Coincido. Ajá. Y mira, a ver, encontramos aquí algo importante en la 5. Dice, de lo que acabamos de exponer sobre los indígenas de la Amazonía en cuanto al rol del Estado. Mira, oye, ¿esto qué confirma? Esto ya, esto ya es un regalo, pues, ¿no? ¿Esto qué confirma? Confirma que justamente en el texto se hablará de discriminación, pero se hablará también del rol de qué? Del rol del Estado. ¿Y qué podemos decir? Ah, mira, 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 la palabra rol del Estado no es gratis. Por ahí te das cuenta de eso. Nada es gratis. De lo expuesto sobre los indígenas en cuanto al rol del Estado, ¿qué podemos inferir? Que el Estado los ha abandonado, que el Estado los ha relegado, que el Estado no los ha tratado bien y que sienten el desprecio, ¿no? Ujú. El Estado prioriza los contratos de explotación de recursos antes que su pueblo. Podría ser, claro. ¿Sienten afecto? No. ¿Busca reducir la brecha? No. ¿Sus medidas reflejan las necesidades? No. Ya pues, muchachos, mira, hasta sin leer el texto te estoy enseñando un poquito. No te acostumbres porque después, no te acostumbres porque después ya no lees el texto. Hemos hecho magia, magia, magia. Hemos hecho magia. Ah, ¿eso lo aprendes dónde? Solo aquí, ¿no? ¿En dónde? En la Presa San Marcos, pues, tu academia virtual. Ajá. En la Presa San Marcos, tu academia virtual. No hay más, no hay más. En AdPrevi, solo para ganadores. Futuro cachimbo. Muy bien. Algún día ingresarás. Algún día, Ricardo. Muy bien. AdPrevi, tu mejor opción. Vamos. Oye, vamos a lanzar el concurso. ¿Cuál es el eslogan, el speech para nuestra academia? Ya viene el concurso. A ver, ahora sí. La Amazonía es una de las zonas de vida con mayor biodiversidad del mundo. Y en el caso del Perú representa el 62% del territorio peruano, con una biodiversidad riquísima, esparcida en más de 30 ecosistemas. Todos estos ecosistemas están alimentados por cuerpos de agua. Ñaños, ¿les parece que este sea un párrafo importante? ¿Les parece que este sea un párrafo donde hay una idea importante? No, ¿no? Este párrafo es no relleno, pero es el párrafo marco. Es un párrafo marco. Solo está describiendo la Amazonía, ¿no? Claro, cómo es, qué tiene. Sin embargo, acá, ¿qué encuentras? En el segundo párrafo, mira, ¿qué te dije? Tienes que marcar ese conector. En la actualidad, o sea, te dice, oye, mira qué bonito es, y luego te dice, en la actualidad. O sea, primero te sitúa en un lugar, mira, 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 atento, ¿ah? Mira, primero te va a situar en un lugar.
¿Dónde es? ¿Ah? ¿Qué hay allá? ¿Ah? Entonces acá está el lugar, está la descripción y luego te sitúa en un tiempo. Aquí como que ya va entrando al problema, ¿no? El tiempo. En la actualidad, dice, vamos a subrayar ese dato. En la actualidad, uy, no quiere marcar, ahí está. En la Amazonía peruana habitan 65 pueblos indígenas pertenecientes a 12 familias lingüísticas. Estos pueblos viven en relación con su entorno a partir de sus prácticas socioculturales, con estrategias de adaptación y formas multidimensionales de vivir un medio biológico rico y enriquecido, también por muchas de estas prácticas y estrategias. ¿De quién nos habló aquí, muchachos? ¿Qué subrayamos? ¿De quién nos habló? De los pueblos amazónicos. Tú ya sabes, ¿ya? Ese era tu sujeto, ¿sí o no? Pero todavía no está la carnecita. Sigue siendo Marco. Ujú. Ahora, vamos al siguiente conector. Al mismo tiempo, como que rompe, ¿no? En la actualidad viven ahí los pueblos que socializan. Al mismo tiempo, hay nuevamente recurrencia. Mira cómo se repite. Los pueblos indígenas experimentan intercambios casi siempre disruptivos. ¿Qué era disruptivos? Injustos. Ahí ya empieza a hablar del problema. Dice, con la sociedad nacional y global. Ah, injustos con la sociedad nacional, o sea, el Perú, todos, y global. Ajá. Y aquí ya dice, ¿no? Debido a que la relación que tienen con esta está marcada por la discriminación y la desigualdad. Después, dice, después de la independencia, oye, ¿te acuerdas de eso? Me dijeron, si después de la independencia se hubiera eliminado la discriminación, acá dice, después de la independencia, ¿qué pasó? Los gobiernos republicanos asumieron una forma de percibir la nación que implicaba una marcada discriminación parcial y simbólica de la población indígena amazónica. O sea, los discriminaron. Esos chunchos por allá, ¿no? Esos son salvajes. El Perú es Lima, ¿no? El Perú es Lima. Entonces, hubo discriminación. Si ya discriminaban al hombre andino, imagínense cómo veían al hombre amazónico. Mira, si ya se discriminaba al hombre de la sierra, imagínense cómo se trataba al hombre de la selva, ¿no? Terrible. Animalitos. A ver, dice, después de esto pasó, ¿no? Último párrafo dice, en estos dos siglos, en estos dos siglos, los proyectos económicos impulsados en la Amazonía han ocasionado un paulatino empobrecimiento de los indígenas. Ajá, aquí viene el problemita. ¿Por qué son pobres? Por el deterioro del medio ambiente y la seguridad alimentaria. La desnutrición, sus medios de vida. Aquí está, dice la contaminación, las epidemias, la explotación, la fragmentación de su territorio, hasta alcanzar niveles críticos de pobreza extrema. Muchachos, el Estado sí explota, el Estado sí va por este lugar, pero no genera riqueza, hay pobreza extrema. Son pobres, ¿no? El Estado los olvida. Triste, ¿no? Triste. Entonces, todo esto nos habla de un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema del aprovechamiento de esas tierras, de este lugar, ¿no? Que han generado empobrecimiento, ¿no? Entonces, vamos a subrayar, hay proyectos económicos impulsados que han dejado pobreza. Entonces, ¿quién se lleva la plata? ¿No? La empresa privada. ¿Quieren que les dé un ejemplo? En la época del caucho, muchachos. Estamos hablando de 1910 a 1924, ¿sí? Me parece. Del 10 al 25. Entonces, en esa época se dejó a su libertad a los caucheros y maltrataban a los indígenas y a los pobladores y se llevaron el caucho y fue una fiebre y mataban gente y llenaban pues
se llenaba de prostíbulos, y lo vemos hasta ahora, ¿no? Con la fiebre del oro, ¿no? En Madre de Dios y en otras zonas, la minería ilegal, ¿no? Entonces, hay mucha explotación, ¿no? Sí, los encadenaban. Es cierto, Cristian. Terrible, ¿no? Terrible. ¿Saben quién quiso invertir acá? ¿Saben la historia? Henry Ford. Henry Ford quiso venir, pero como se enteró que los caucheros estaban ahí y mataban y era tierra de nadie, Henry Ford se desanimó. Henry Ford iba a venir. ¿Saben quién es, no? Henry Ford. A esto debe añadirse, dice, y el Estado es Estado, siempre olvida, ¿no? Lima es el Perú. A esto debe añadirse, a ver, mira, vamos a aumentar. ¿A esto qué se le añade? La introducción de los monocultivos y cambios de patrones de ocupación. Claro, monocultivos, hoja de coca, ¿no? Cacao, ¿no? Los indígenas viven así nuevos procesos sociales en los que además de las empresas transnacionales intervienen asociaciones civiles, colonos, organismos no gubernamentales, o sea, todo el mundo va para allá, todo el mundo. Y nadie los ayuda, de verdad. En la afectación a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, ojo, me pongo atento porque acá mencionan los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas. No es posible ignorar el rol del Estado, que no se preocupó por representar políticamente a los indígenas y demostró una evidente incapacidad para articular de manera efectiva la diversidad existente y para escuchar las demandas de la población. Aquí está lo más esencial. ¿Qué tipo de texto es? Si la idea principal está al final, es un texto sintetizante, para que lo recuerdes. La síntesis está acá. Aquí está la carnecita. Entonces, ¿esto qué comprueba? Esto comprueba que hay, escuchen, que hay aquí un problema y esto comprueba que el rol del Estado fue ineficiente con los pueblos indígenas. Se acabó. Ese es el punto, ese es el asunto. Bien, vamos con la uno. A la velocidad de la luz. Apaga tu micrófono, se ha colado por ahí un sonido. A ver, vamos. Pregunta número uno. Estado, pueblos amazónicos, maltrato. Respuesta en la uno. Estado, pueblos amazónicos, maltrato, discriminación. ¿Cuál es, muchachos? Rol ineficiente del Estado. Vamos, vamos, dame tu clave. Dedito. Excelente, excelente. Disruptivo, ¿qué significaba? Número dos, con número A, número dos, injusto, ¿no? Disruptivo para nuestro contexto es injusto, injusto. A, avioncito. Bien, número tres, clave ad previ, lo mismo. Ahí está. Número 3, de acuerdo con el texto que es incompatible, verdadero y falso. A ver, vamos. El Perú alberga una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, eso lo sabemos hasta de cultura general. Tenemos en el país una gran diversidad de familias lingüísticas, claro que se mencionó. Las diversas organizaciones interactúan de una u otra manera con la Amazonía, casi todas, ¿no? Los nativos amazónicos son partícipes de la deforestación amazónica. Los nativos amazónicos son partícipes de la deforestación amazónica. ¿Ellos deforestan su zona? Falso, ¿no? No, pues ellos no deforestan. O sea, profe, pero yo sé que ellos deforestan. No nos interesa. Lo que nos importa es el texto. Y en el texto dice que son las transnacionales y otros. Entonces, nos importa lo que, no lo que sabes, sino lo que dice el texto. Recuerda eso. Que tus conocimientos no interfieran, por favor. ¿Saben qué me decía un chico? Profe, pero yo sé que ellos también, ¿no? Trabajan ahí, ellos también deforestan. No, papi, no. En el texto no se dice eso. En el texto se dice que ellos son las víctimas. Ah, Adriancito, la 2, ahí está, papi. Ahí está.
Tu internet. Cámbiate a Win, cámbiate a Win. Hay que guiarse del texto. Dice. Ah, está. Siempre, siempre. ¿Recuerdas lo que decía el consejo? Siempre regresa al texto. Y la 4 es obvio, ¿no, muchachos? Mira, mira, esta de acá la resolvimos hasta sin leer. Si luego de la independencia del Perú, la República hubiera buscado anular toda forma de relación de discriminación, pues el rol del Estado sería otro, ¿no? El Estado tendría una mayor presencia en la Amazonía. Ah, ahí tengo dos posibles respuestas. Ujú. Ahora, ¿cuál es el distractor? ¿Te acuerdas qué decía el consejo de hoy? Decía, ten cuidado porque puede que una sola palabrita cambie, ¿no? Entonces aquí no se habla si el Estado defiende o no. ¿Te das cuenta cómo distorsionan? Mira, mira, pero mira, te estoy diciendo, algunos estaban pensando en la C, pero no se habla de la defensa del Estado, sino se habla del rol y de la presencia del Estado. Bien, ¿ah? Sino que acá te quieren confundir, ¿sabes por qué? Porque te han puesto la palabra rol. Ten cuidado. Si tú no lees bien, puedes marcar ahí, ¿no? Te han puesto la palabra rol, es un buen distractor. Clave B, besito. Marca, por favor, 4B. Y vamos con la 5. Dice, de lo expuesto sobre los indígenas de la Amazonía en cuanto al rol del Estado, ¿qué podemos inferir? Bueno, podemos inferir que, a ver, dice, priorizan los contratos de explotación de recursos antes que su población. Sí, esta de aquí sí. ¿Sienten afecto por las comunidades? No, no. A ver, perdón. No. ¿Buscan reducir la brecha? No. ¿Sus medidas reflejan las necesidades? No. Bien, ahí está. ¿Qué te pareció? No fallaste en ninguna, ¿no? Vamos, vamos. Toma aire y vamos con el texto 2. Tú puedes. Acá no vas a fallar porque estás aprendiendo a leer y tú lo vas a lograr con Adprevi y la Presa Marcos, tu academia virtual. ¿Ya? Ya sabes. Sigan confiando en nosotros, recomienden la academia. Estamos ya prontos a nuevos exámenes de admisión y hay que seguir preparándose, ¿no? Bien, avancemos. Texto 2. Consejo, consejo de un conejo. Mira acá. Fuente. Los 5 mejores alimentos para nutrir el cerebro. Oye, ¿de qué trató el texto? ¿De qué tratará el texto? Pues acá te lo dice. De alimentos que nutren tu cerebro. Ujú, de alimentos que nutren tu cerebro. Alimentos y cerebro, ¿no? Bien, avancemos. Pregunta 6. El texto gira en torno a ¿cuáles eran las palabras clave? Alimentos y cerebro. Chiste. Alimentos y cerebro. Podría ser también esta, ¿no? Cerebro, mira, nutrición cerebral. Podría ser esta. Podrían ser la B o podría ser la C. Dos posibles respuestas. Bien. Dice, 7. Del tipo de alimentos propuestos en el texto asociados a la dieta mediterránea que podemos colegir. No te olvides de este verbo, ¿ah? Colegir es deducir, llegar a una conclusión. Colegir es llegar a una conclusión. Entonces me hablan de una dieta, resáltalo. La dieta mediterránea. En la 8, verdadero o falso. Y en la 9, el consumo de suplementos. Hay que estar atentos, ¿ah? En la 9 me hablan del consumo de suplementos. Hay que anotarlo. Y en la 10, la palabra poder en el texto tiene el sentido de. Muy bien. ¿Con cuál empezamos? Empezaríamos con la pregunta número 10.
Empezamos con la pregunta 10. Poder. Vamos. Texto 2. A ver, poder por ahí, ¿no? Poder, poder, poder. Ah, ahí está. Mire, mire, ahí está. Contextualizamos. Contextualiza. Además, dice, las bayas parecen tener el poder de mejorar la salud cerebral. Ujú. Con tus palabras, si tienen el poder, son capaces de. Si tienen el poder, son capaces de. Entonces, ¿poder ahí a qué se refiere? ¿A una virtud? ¿A una cualidad? ¿O a una capacidad? Ah, ahí te dice, ¿no? Si hablamos de una cualidad, hablamos de una característica destacada. Eso es una cualidad. Pero creo que aquí no estamos hablando de cualidades. Tiene la cualidad, porque la cualidad es una característica. Estamos hablando de aquello que podría, ¿no? En potencia. Entonces, ¿cuál sería la palabra? Vamos a la pregunta. Ujú. Son capaces de, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a marcar, por favor. Pregunta 10. Clave, ya la tienes. Casa. Ajá. Las bayas tienen la capacidad de regenerar, ¿no? Son capaces de. Hay una capacidad. Vale. Leemos. Piénsalo por un momento. Los alimentos que consumes tienen un impacto enorme en tu cuerpo y afectan desde los niveles de energía hasta la salud cardíaca y más. Bueno, esta partecita, esta parte que voy a destacar es el contexto, ¿no? Piénsalo, te dice. Pero aquí ya empieza, ¿no? El texto, porque dice, tu cerebro no es la excepción. Preámbulo, ¿no? Según investigaciones, hay cosas como la dieta MINT, o sea, la dieta mediterránea, la cual se centra en grupos específicos de alimentos que benefician tu cerebro. Ajá, entonces, ¿qué subrayo? Que habrá una dieta mediterránea que contiene alimentos que benefician al cerebro. Destácalo. Estas están relacionadas con una mejor salud cerebral, así como la prevención de la demencia. Subrayamos ahí salud cerebral y prevención de la demencia. Dos argumentos. Uno, dos. Bien, ya lo tenemos, ¿ah? Ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo demuestro yo que esa dieta es buena? Aquí viene, pues, las investigaciones, dicen, ¿no? Las investigaciones también muestran, o sea, ¿qué quiere decir? Ese también, que ya se ha demostrado en lo cotidiano, pero también muestran que dichos beneficios no se pueden obtener a través del consumo de los mismos nutrientes en forma de suplementos. Mira, concéntrate en este sector. Concéntrate. ¿Te acuerdas que había una pregunta sobre los suplementos? ¿Qué se puede inferir? Dice, ¿no? Acá dice, las investigaciones muestran que dichos beneficios, o sea, los beneficios de la dieta mediterránea, no se pueden obtener a través del consumo de los nutrientes en forma de suplementos. Conclusión entonces. A ver, concluye conmigo. ¿Bastará con consumir suplementos para estar nutridos? ¿Bastará con consumir suplementos? ¿Tendrán el mismo efecto los suplementos con nuestro cerebro, para nuestro cerebro? ¿Tendrán el mismo efecto? A ver, concluye conmigo otra. Entre la dieta y los suplementos, ¿cuál tiene mayor efectividad? Mira, mira, entre la dieta y los suplementos, ¿cuál tiene mayor efectividad? Alondrita me dice que los suplementos no reemplazan a los nutrientes de la dieta mediterránea, no bastan. Ajá, eso es muy importante. Ahora quiero que observen la pregunta. Era la número 9. Vamos, con todo lo que hemos dicho, vamos a la clave.
Respuesta. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. Respuesta. Muy bien, Alondra. Ya sabía que Alondra la tenía. ¿Quién más? Cristian. Ahí está. Muy bien. Ricardo. Excelente. Muy bien. ¿Y los demás? Vamos, chicos. No está tan complicado. Clave. Casa. Coincido con ustedes. Ahora vamos a explicar por qué la C, ¿ya? ¿Por qué no la A? Porque dice carecen, ¿no? Y no carecen. O sea, sí son útiles. Se deben consumir junto. Junto. Pueden aportar, pero ¿aportar qué? ¿Aportar qué? ¿Ah? Entonces no es precisa la D. Entonces lo único que podemos concluir es que entre la dieta y los suplementos, la dieta no, perdón, los suplementos no sustituyen a la dieta. Entonces ahí está, ¿no? Vamos marcando, muchachos, 9C. Muy bien, avancemos. Las investigaciones también demuestran que dichos beneficios no se pueden obtener a través del consumo de los mismos nutrientes en forma de suplementos. Aunque no se comprende completamente el por qué, los expertos piensan que podría ser por la manera en que las pastillas y los alimentos se metabolizan de modo distinto en los cuerpos. Claro, no es lo mismo metabolizar pues un alimento natural que metabolizar un alimento sintético, ¿no? Muy bien, avancemos. Entre todos los alimentos incluidos en la dieta Mint, nuevamente, muchachos, ya no te hablan solo de cualquier alimento, sino de la dieta, desarrollada por investigadores del Rush University Medical Center en Chicago. Los vegetales de hoja verde, vamos a enumerar, vegetales de hoja verde. Uno, se destacan como una categoría especialmente importante. Anótalo. Uno. Según los investigadores, en un estudio publicado en la revista Neurology, las personas de 58 a 99 años que consumen media taza colmada de vegetales de hoja verde, cocidos, o una taza colmada de verduras crudas como la lechuga cada día, tienen menos deterioro cognitivo, equivalente a 100 años menos, a 11 años menos, perdón, que aquellas que casi no consumen vegetales de hoja verde. Los investigadores de la dieta Mint recomiendan consumir por lo menos 6 porciones semejantes por la semana. Marca el dato, 6 porciones. Bien, la dieta Mint incluye vegetales de hoja verde que proporcionan menor deterioro cognitivo y se recomienda 6 porciones. ¿Te das cuenta? Estoy subrayando ahí algunas partes esenciales del texto. Bien, avancemos. Llegamos a las bayas. Además, las bayas, además, dice, ahí está, las bayas parecen tener el poder, la capacidad de mejorar la salud cerebral. Voy a destacar esto, ¿ya? Las bayas, dos, las bayas sería dos. Parece tener el poder de mejorar la salud cerebral. Según un estudio publicado en la revista Annals of Neurology, las mujeres de 70 años o mayores que consumen una o dos porciones de media taza de arándanos azules y fresas por semana tienen cerebros que funcionan como si fueran 2 años y medio más jóvenes. Los investigadores afirman que puede ser a causa de los flavonoides en las bayas. Vamos a destacarlo ahí. Esa es. Destacamos, ¿ah? Las bayas. Uy, perdón. Entonces ahí las bayas, no cambia, mi mouse está fallando, disculpe. Dice que tienen el poder de funcionar como si fueran rejuvenecedores, ¿no? Por los flavonoides. Bien, vamos al siguiente párrafo. Según un estudio de 2016 publicado en la revista Neurology en inglés,
Consumir pescado, incluso solo una vez por semana, puede proteger contra el deterioro cognitivo. Cuando los investigadores monitorearon a más de 900 hombres y mujeres con sus 70 y 80 años durante unos 5 años, hallaron que aquellos que consumen más pescado sufren menos deterioro de la memoria y otras medidas de salud cerebral en comparación con las personas que rara vez consumen pescado o marisco. Una razón, dicen los científicos, los ácidos grasos como el omega 3 que se encuentra en el pescado, según las investigaciones anteriores, pueden proteger el cerebro de varias maneras. No mencionan que la dieta mediterránea tenga pescado, pero se sobreentiende, ¿no? ¿O no? Se sobreentiende, ¿no? Entonces, el pescado. Se sobreentiende. ¿Ya? Consumir pescado. Número 3. Una vez por semana, ¿no? Entonces, ¿qué inferimos? Que la dieta mediterránea consiste en vegetales verdes, bayas, frutos secos, ¿y qué más era? Frutos como arándanos, fresas y, por último, pescadito, pescadito. Y sobre todo, omega 3 que está donde? En la parte negrita del pescadito. Uy, qué rico. Ahí está. Bien. Vegetales de hoja verde, frutos y pescado. Frutos, pero bayas. La fresa, no, los arándanos son bayas. Bien, el texto gira en torno a. Ya pues, muchachos, se cae de madura esto. ¿Cuál era el distractor? La B, ¿no? Porque dice a los tipos. La B no, no pues, porque dice a los tipos de alimentos que nutren el cerebro. Los tipos. No hay una clasificación, ¿no? En general. Y se habló del consumo de la dieta y la nutrición. Ah, pero mira, podría ser la B. ¿Sabes por qué? Porque acá recuerda que hay una palabrita que no encaja. Nutrición. En el texto se habló de nutrición cerebral. ¿Tu cerebro se nutre? No, no. No se habló de nutrientes nada más. Te habló de salud. Ahí está. Entonces el consejo de hoy, regresa siempre al texto. Toma en cuenta que una sola palabra arruina la clave. Clave B. Se refiere a los alimentos que nutren tu cerebro. Ahora, ¿por qué acá sí, profe, deja que nutren? Claro, porque se sobreentiende que si nutren, ¿no? Ahora, otro detalle en la C, ¿no? El consumo. No es el consumo, ¿no? No te hablan del consumo, ¿no? Bien, discutible, ¿ah? Nos quedamos con la B. 7. Eso no pasa en San Marcos, ¿ah? No, no hay tanta polémica. Eh, no hay ambigüedades. Del tipo de alimentos propuestos en el texto asociados a la dieta mediterránea, ¿qué se puede deducir? Ya, ahí eliminas los exclusivamente, pues, ¿no? Diversos, ¿sí? Carne de pescado ayuda mejor que las bayas, mejor. Mantiene un balance alimenticio entre vegetales y carnes varias. No, menciona una. Ya, pues, respuesta A, besito. Bien, 8, verdadero y falso. Señala el valor de verdad o falsedad. El pescado debe ser consumido por el ácido graso omega 3. A ver, ¿qué pasaría si alguien duda? Mira, voy a ponerme en el lugar de un postulante que duda, que todavía no está preparado. ¿Cómo procederías en el examen? Mira, no sé, pues, profe. ¿Comer bayas rejuvenece el estado cerebral? No sé, profe. ¿Los suplementos son fácilmente asimilados por el cuerpo? Ah, esta sí no, pues. Mira, mira, mira. Esa sí no, pues. ¿Fácilmente asimilados? No, porque recuerdas que se habló del metabolismo. Entonces, lo que tú sabes aquí es que la 3 es falsa. ¿Mm? La 3 es falsa.
Los flavonoides pueden ser la causa de los buenos resultados de las bayas. Ejo, verdadero. Entonces, esta no puede ser. Te quedan dos opciones de respuesta, mira. ¿Mm? Tú dices, oye, falso y verdadero. Falso y verdadero. Pero tú te das cuenta que en la A y en la C, la primera es verdadera, mira. Ah, la primera es verdadera. Ahora, ¿cuál es la que define la clave? La segunda. Ajá. Dice, el comer bayas rejuvenece el estado cerebral. ¿Qué dice Ricardo? ¿Está en el texto o no? Sí, está en el texto, ya nos ayudó Ricardo. Pero igual regresemos, ¿ah? Estoy trabajando como si fuera un postulante que todavía no está preparado, ¿no? Que tiene dudas. Mira, si tienes dudas, haz esto. Regresa al texto. Regresa. A ver, comer bayas, ¿en qué párrafo estaba? Comer bayas. Ajá. A ver, a ver, a ver. Comer bayas. Hoja verde, esa no es. Acá, además las bayas parecen tener el poder de mejorar la salud cerebral. Según un estudio publicado en la revista, las mujeres de 70 años o mayores que consumen una o dos porciones de taza diaria de arándanos, etcétera, tienen cerebros que funcionan como si fueran 2 años y medio más jóvenes. Entonces ahí está, rejuvenece tu cerebro, ¿no? Las bayas. Respuesta, vamos. ¿Comer bayas rejuvenece? Sí, verdadero. Con eso tenemos la clave. Ah, avión. Bien. La 9 y la 10 ya están, pues, ¿no? Chicos, ha estado muy fácil, ¿ah? Bien, vamos. Texto 3. Tienes 10 minutos. Aplica las estrategias, ¿ya? A ver, rapidito. Fuente. Neumáticos fabricados a partir de diente de león. Ya tienes 200 puntos. Neumáticos fabricados a partir de dientes de león. Oh, ¿de qué tratará? Neumáticos fabricados. A ver, dice, el texto trata sobre, pues, neumáticos, ¿no? ¿Dónde está la palabra neumáticos? Neumáticos. Caucho. Diente de león. Caucho. Oye, la única clave que tiene diente de león, ¿cuál es? La B, ¿no? A ver, nos concentramos en la B, dice, la posible fabricación de caucho para neumáticos a partir del látex de diente de león. Interesante, ¿ah? La palabra cabeza hace alusión a ver, vamos al texto. Ujú, está al final, mira, nos concentramos. Dice, diversas instituciones socios industriales, marcas, han desarrollado, dice, están desarrollando, no han desarrollado, sino están desarrollando estudios para hacer realidad esto que de momento, o sea, por ahora, está solo en la cabeza de los científicos. Solo en la cabeza. ¿Qué implicaría estar en la cabeza? Que no es efectivo. Estar en la cabeza es una idea, es una propuesta. Hay que anotarlo, ¿ah? Si solo están en la cabeza, es una idea, ¿no? Ya, vamos con la 12. O sea, quieren. Todavía no hay neumáticos hechos con diente de león, pero en algún momento habrá. Eh, Ajá. Y si en algún momento habrá, interesante, ¿ah? La pregunta. ¿Cuál sería tu posible respuesta? ¿Podría ser la A? No creo, ¿ah? Dice utópico, ¿no? Utópico, como que una utopía es algo irrealizable. Augurio no es. Reflexión y pasajera no es.
pero sí cuenta como un qué. Ellos en algún momento quieren hacer neumáticos de diente de león. Ahí está, de dedito. A ver, leemos. La famosa planta conocida como diente de león, un diente de león, dice, ¿no? Una especie de planta de la familia de las asteráceas, puede ser la clave del futuro de la automoción. Ah, mira, mira, mira. Interesante acá. Puede ser la clave. Puede ser. Eso confirma nuestra clave en la 12, ¿no? Si puede ser y los científicos ya lo tienen en la cabeza, es un proyecto, es una posibilidad. Ricardo entonces y Alondra no se equivocaron. Confirmado. Un equipo de la Universidad de Münster en Alemania ha estudiado el interior de la planta, etcétera, 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 etcétera. Las investigaciones podrían subsanar los problemas de la industria del caucho. O sea, hay una posibilidad. El caucho, principal componente de los neumáticos, es un hidrocarburo maleable que proviene del látex. Este látex se encuentra en diversas plantas, aunque también se puede producir de manera sintética en el laboratorio con base de petróleo muy alta. En la naturaleza, las euforbiáceas son las que más látex producen y por lo tanto las más interesantes en la industria de cara a la creación del caucho y por lo tanto de gomas. El problema es, ojo, 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 ojo. O sea, hay una posibilidad, pero también hay una objeción. Márcalo, subráyalo. Para ir terminando, muchachos. El problema, como en muchos otros casos, la cantidad de demanda frente a la falta de oferta. ¿A qué te refieres? Dice, al día de hoy la mayoría del caucho proviene de Sudamérica y del sureste de Asia y cada vez más ciudadanos tienen coches y requieren de neumáticos para conducirlos. Oye, parece un negocio, ¿ah? La sobreexplotación de los recursos naturales pueden mermar seriamente ciertas especies vegetales. Aquí hay un problema, pues, ¿no? La sobreexplotación puede mermar las especies vegetales, mientras que el uso del petróleo no compensa a los fabricantes de neumáticos, pues dependen de las fluctuaciones del mercado y cada vez más costoso. De ahí la importancia de estas investigaciones, como explica el profesor de Instituto de Biología de la Universidad de Münster, Alemania, Dirk Puffer, que dice, los primeros resultados de la investigación muestran claramente que el diente de león ruso produce un caucho natural de muy alta calidad. Sus propiedades físicas y químicas y se encajan bien con las que se obtienen del árbol del caucho brasileño. Este profesor alemán además ha explicado que si la industria es capaz de usarlo para obtener caucho natural, los agricultores deberían cultivarlo a gran escala. Espero que dentro de poco el diente de león sea otro cultivo más en sus campos, en los campos de Alemania. Puntualizó. Diversas instituciones, socios industriales, marcas de neumáticos e institutos de investigación están desarrollando estudios para hacer realidad esto, o sea, todavía no. Quieren hacer realidad, que de momento está solo en la cabeza de los científicos. Bien, tema central, caucho, posibilidad, neumáticos. Caucho, diente de león, posibilidad, neumáticos. Vamos, caucho, diente de león, posibilidad, neumáticos, futuro. Respuesta, en la 11. Vamos. Nos quedamos y con nuestra clave. ¿Te acuerdas? Te dije ahí solo una que tiene esa característica. ¿Cuál era? La B. Muy bien, marca. Confirmado. La cabeza era 11B y la 12 va marcando un proyecto, ¿no? 11B, 12D, anota. Dice, es discordante señalar sobre el látex. Se está buscando una solución científica al problema de su escasez. Eso es verdura. Tendría como posible sucedáneo el diente de león, verdura. ¿Es natural cuando se usa el petróleo? ¿Es natural cuando hay petróleo? No. False. ¿Por qué? Porque aquí te dicen que es natural cuando se extrae de la planta directamente, no cuando se usa petróleo.
Anota, por favor, Laura, Ricardo. Anoten. 13C. 14. Es incoherente. Recuerda que lo incoherente es lo contradictorio. El diente de león ruso produce un caucho natural de gran calidad. Eso es verdura. ¿El diente de león impulsaría una actividad económicamente rentable? Podría ser. ¿Existe poco interés en aprovechar el diente de león? ¿Poco interés? ¿Poco? ¿Es poco el interés? No, al contrario, ¿no? Y por último dice, el caucho del diente de león ruso está a la altura del brasileño. Eso no lo sabemos. Mm, Mira, 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 eso no lo sé. Esto es ajeno, no es verdadero, pero tampoco es falso. Bien, avancemos. Última pregunta de la tarde. Si no fuese posible producir caucho a partir del diente de león ruso, borro ya. Si no fuese posible producir caucho a partir del diente de león ruso, ¿cuál sería la consecuencia? Este ya no sería una posibilidad. Ya nadie estaría tan interesado en el diente de león, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora sí, voy a las claves. El precio del petróleo, nada que ver, ¿no? Mira, 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 nada que ver el precio del petróleo. ¿Se descartarían todos los estudios realizados? Sí, podría ser, pero me desconfío de esto. ¿Los usuarios tendrían que dejar de usar autos? Nada que ver. ¿Podría agudizarse la falta de oferta del recurso del caucho? ¿La falta de oferta podría agudizarse? ¿Está en relación directa? No. 15B. Y así estamos finalizando con 45 estudiantes, me parece. Empezamos 60 y han ido abandonando. Están almorzando seguramente este sábado tan especial con la familia. Sí, espero que tengan bueno, un bonito domingo también, un bonito fin de semana. Gracias a todos y nos veremos la próxima semana con más estrategias. Ha sido un gusto.